Hola, bienvenidos nuevamente a Alma Serena. Aquí en Alma Serena, tú y yo nos tomamos estos momentos juntos para reflexionar acerca de estas historias de la vida real, tal como la postean en Reddit aquellas personas que las experimentaron. Si te gusta este tipo de formato, ya sabes, déjame un like, suscríbete y comparte. Aquí trato de postear videos todos los días. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que gusta mucho, que son los secretos. Y entonces esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el secreto más oscuro que descubriste sobre alguien y que hizo que terminaras la relación inmediatamente? Entonces vamos a ver qué dicen estas personas. Ok, este primer comentario dice, descubrí que mi hermano tenía dos familias, dos grupos de hijos y dos esposas. Por alguna razón esto no deja de ser común. Yo creo que antes era más común por la inexistencia de las redes sociales y demás, hace un par de décadas quizás más. Era menos común, era más común que esto ocurriera porque las personas tenían formas de mantenerlo en secreto, pero ahora con esto de que todos estamos conectados y que tú posteas algo y tú no sabes quién lo va a ver, se ha hecho más difícil, pero aún así todavía hay muchas personas, muchos hombres en este caso, que mantienen dos familias y que una familia está completamente inocente y la otra también. Muchas veces las dos familias no saben, muchas veces una de las familias saben que existe otra, pero bueno, él dice que él descubrió a su hermano eh, o que su hermano tenía dos familias y que eso hizo que él cortara la relación con su hermano. Y alguien responde, el padre de mi esposo también hizo eso y era el secreto peor guardado del pueblo. Todo eso pasó hace muchos años, mucho antes de que nosotros nos conociéramos. Mi esposo siguió teniendo una relación con su papá, pero nunca conoció a ninguno de sus medio hermanos y tampoco quiere hacerlo. Su padre murió hace unos años y mi esposo siempre dice que la lección más importante que su padre le enseñó fue cómo no tratar a una pareja. Ella dice aquí que era el secreto pero guardado, así que me imagino que era de conocimiento popular que este hombre tenía dos familias. Pero bueno, él dice que en el lado positivo, la lección más importante que el padre de su esposo le enseñó a él fue cómo no tratar a una pareja. Efectivamente, el que tu padre o tu familia se comporte de una manera también te puede enseñar así a ti a hacer lo opuesto, a hacer lo correcto. Tenía una amiga, esta es otra historia, tenía una amiga en la secundaria que quería ser un vampiro. Ok, esto es diferente. Ella quería ser un vampiro. Vamos a ver de qué se trata. Como un vampiro de verdad, no solo como un juego de rol. Ella era bisexual y estaba luchando por aceptar su sexualidad porque su familia era religiosa y además íbamos a una escuela religiosa. Al principio de la amistad teníamos conversaciones sobre eso y realmente intenté convencerla de que ser bisexual estaba bien. Pero las cosas se volvieron raras cuando eventualmente me confesó que se sentía atraída por mí. Y bueno, eso también estaba bien. Pero el problema fue que me dijo que quería beber mi sangre. Incluso después de que le dije que no, que definitivamente eso yo no lo podía aceptar. Siguió sacando el tema una y otra vez. Incluso intenté dirigirla hacia grupos de subcultura vampírica que pueden enseñarle cómo practicar este tipo de vida de una manera segura y consensuada, pero ella se negó a respetar mis límites, así que obviamente la amistad se terminó. Bueno, y fíjense que no estoy seguro si el que posteó, me parece que es un chico, pero él estaba dispuesto a aceptar a esta persona tal como era, con sus preferencias. Él decía que él no tiene ningún problema con que ella fuera bisexual, lo que realmente no es un gran problema. El problema era esta idea de que ella quería ser vampiro y tomar su sangre. Y él dijo, no, eso sí, no lo puedo aceptar, pero tú puedes seguir haciéndolo. Yo te puedo dirigir a un grupo de personas que practican, que tienen este tipo de, o que consideran o que viven con este tipo de prácticas.
pero yo no quiero formar parte de nada de eso. Así que en realidad la amistad se terminó porque ella no respetó los límites que él le estaba poniendo. Pero sería interesante, yo me pregunto si el hecho del interés, de su interés por el vampirismo, que es bastante real, em, vendría de su situación emocional, de esta situación con la familia y de la forma en que ella no quería aceptar su propia sexualidad. Me parece que a lo mejor tiene algo que ver con eso. Pero bueno, continuemos con la siguiente historia. Descubrí que mi amiga, con la que había tenido 28 años de amistad, estaba permitiendo e encubriendo crímenes gravísimos de su esposo contra mujeres. La primera vez que supe algo así fue cuando él fue arrestado y en conversaciones con ella quedó claro que ella llevaba años sabiendo lo que hacía. Me sentí enferma a darme cuenta del nivel de engaño que ambos le habían hecho, que ambos le habían hecho a todo el mundo a su alrededor sobre el tipo de persona que realmente eran. Fui a la policía. Bueno, esta persona no da muchos detalles de qué era lo que realmente ellos estaban encubriendo, pero él se sintió o ella se sintió enferma al darse cuenta de que su amiga, que había sido su amiga por 28 años, encubría los crímenes que su esposo estaba cometiendo, especialmente en contra de mujeres. Pero no da más detalles y dice que al final fue a la policía. Qué bien por ella. Esta siguiente historia. Trabajé un tiempo en una tienda durante una Navidad. Una de mis compañeras de trabajo estaba hablando de los regalos que les había comprado a sus hijos. iPads, iPhones, un montón de cosas caras. Justo después de hablar de todo eso, metió casualmente el comentario de que había sido muy inteligente y se había inscrito en un programa de canastas navideñas para familias de bajos recursos. Así sus hijos podían recibir todavía más cosas. Y ellos eran claramente de clase media porque su esposo tenía su propio negocio. Una semana más tarde, me comentó que quería convertirse en madre de acogida porque el dinero es buenísimo. Ya me caía mal por muchas otras razones, pero de verdad esa mujer era otra cosa. O sea, sus hijos, ella estaba básicamente eh, presumiendo de cómo sus hijos iban a recibir iPads y iPhones y de cómo incluso recibiendo este tipo de cosas ella se iba a meter en un programa de canastas navideñas para familias de bajos recursos para recibir más cosas, incluso cuando ellos no tenían la necesidad porque era una familia que estaba considerablemente bien, tenían su negocio y demás. Y además quiere servir o quiere trabajar como madre de acogida porque el dinero y los beneficios son muy buenos. La avaricia de algunas personas no tiene límite. Esta siguiente historia. Tenía un amigo que siempre estaba pasando por problemas económicos. Él decía que mandaba dinero a su padre enfermo. A veces pedía dinero prestado y como era conocido como un buen hijo trabajador, la gente lo perdonaba mucho e incluso dejaba pasar el dinero que les debía. Pero resultó que en realidad se estaba gastando el dinero en apuestas y tenía acreedores persiguiéndolos. Escapó después de que todos lo descubrieron. No sé dónde está ahora. La parte más inquietante es lo bien que engañó a todos. Era un estafador maestro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas de esas personas son parásitos. Me ha pasado, me ha pasado. He sido la víctima de parásitos como esto, compañeros de trabajo, supuestos amigos, pero bueno, se vive y se aprende. La siguiente historia. Mi exnovio y yo estábamos pasando tiempo con su familia. El negocio de su abuelo y luego de su padre, donde toda la familia trabajaba, estaba cerrando. Era un momento muy difícil, económica y emocionalmente para todos. Su hermana me estaba contando que estaba estresada por cómo iba a pagar sus préstamos estudiantiles. Cuando volvimos al departamento de mi ex, le pregunté si él tenía préstamos estudiantiles o si había tenido una beca completa, porque yo estaba casi segura de que alguna vez me había dicho que no tenía deudas estudiantiles. Y sí, era cierto, su papá le había pagado la universidad completa, pero a su hermana no. Luego descubrí que mi ex se había enterado de que su padre
estaba engañando a su madre hacía años con la secretaria del negocio familiar, una mujer con la que su propia madre también trabajaba muy de cerca. Entonces, su padre le dijo que le pagaría la universidad completa si prometía no contarle nada a su madre sobre la infidelidad. Y él aceptó. Se quedó callado durante 4 años, mintiéndole a su madre. Además, usó el secreto para chantajear a su papá y que le pagara la universidad. Sí, lo dejé inmediatamente. ¿Qué tipo de persona es esa? Pero este padre y este hijo están hechos el uno para el otro. De tal palo como dicen. Ok, continuemos. Tuve un compañero de trabajo que me contaba historias sobre cómo le robaba dinero a su mamá durante la universidad. Su madre trabajaba en otro país. Cuando llegaba el momento de pagar la matrícula universitaria, él inflaba artificialmente el precio y se quedaba con la diferencia. Eso duró unos 4 años. Dice que gastaba ese dinero en mujeres y apuestas, aunque más seguido en mujeres. Su madre trabajaba como empleada doméstica y él contaba toda esa historia como si fuera graciosa. Desde ese momento lo vi de otra manera, con toda razón. Él contaba esa historia y la contaba y sentía orgullo de que él había podido estafar a su mamá y que su mamá se había sacrificado, se había ido a otro país a trabajar como empleada doméstica para asegurarse de que él tuviera una educación y él le pagó inflando los costos de su universidad para él quedarse con dinero, no para comer mejor, no para vivir mejor, no, para gastárselo en apuestas y en mujeres. Esta siguiente historia. Tenía un amigo que estaba siendo mantenido durante la universidad por su abuelo. El problema era que ni siquiera estaba estudiando, por lo menos el de la otra historia estudió. Le mandaba al anciano boletines falsos. Su abuelo no era rico, era un inmigrante de clase trabajadora que había escapado de la guerra y de la pobreza extrema. Estaba tan orgulloso porque mi amigo, su nieto, iba a ser el primer graduado universitario de toda la familia. Cuando me enteré, corté esa amistad de inmediato. Qué bien por él, qué bien por todas estas personas que deciden cortar estas amistades y estas relaciones con estas personas sin integridad, por no llamarlos de otra forma. La siguiente historia. Mi esposo y yo éramos amigos de nuestro vecino de arriba. Pasábamos mucho tiempo en su departamento. Uno de los amigos del vecino también estaba ahí casi siempre. Era un tipo callado, muy tranquilo, más bien de complexión pequeña y con una vibra de fumador pacífico. Un día su esposa, o novia, madre de su hijo, desapareció. Él parecía genuinamente preocupado, incluso lloraba a veces. Nos contaba todas las novedades del caso. Lo arrestaron y le hicieron prueba de polígrafo. Después lo soltaron. Pasó el tiempo y dejó de aparecer. Dejó a su hijo con sus padres y se fue a algún lugar. Luego lo arrestaron otra vez y salió toda la verdad. Él había acabado con ella. Él había acabado con la vida, con la vida de ella. Jamás en 1 millón de años lo habría imaginado como un asesino. Sé que el novio siempre es el primero en ser investigado en estos casos, pero aún así todavía sigo en shock. Bueno, y esas eran todas las historias que traía para el día de hoy de este post. ¿Cuál era o cuál fue la verdad o el secreto que salió a la luz que te llevó a que terminaras una amistad o una relación con alguien? Entonces, cuéntenme, déjenme saber su opinión en los comentarios y nos vemos en el video del día de mañana. Hasta pronto.